¿Quién no ha oído hablar de las grandes hazañas logradas por aquellos personajes renombrados de la época romana? Múltiples logros en distintos aspectos de la vida y la cultura. Métodos increíbles que se aplican aún en la actualidad. El Imperio Romano fue de los más grandes, establecido y preservado por muchos emperadores con distintas características de generación en generación. Cada uno de ellos marcó a su manera una pauta de gran importancia de acuerdo a su carácter y forma de gobernar. Augusto, Tiberio, Claudio, Marco Aurelio fueron algunos de los privilegiados de portar este importante título, y cada uno resaltó como emperador gracias a sus notables virtudes, que fueron sobresalientes durante su mandato. En el año 180 después de Cristo, con la muerte del emperador Marco Aurelio, el legado de emperadores buenos había llegado a su fin. César Marco Aurelio Cómodo Antonio Augusto toma el mandato en marzo de ese año. Este joven de 19 años había tenido una inclusión en la política desde muy temprana edad, recientemente recibiendo el título de César a los 5 años. A sus 15 ya se proclamaba como imperator y recibió la dirección del consulado a los 17, participando así del poder imperial para el que su padre lo estaba preparando. Pero Cómodo no tenía la vista centrada en política, tampoco en el aprendizaje común. Él recibió educación de los mejores maestros y sabios, pero sus intereses dejaban de lado la filosofía y la cultura, y apuntaba más a los placeres pueblerinos, como el uso de armas y el lanzamiento de jabalina. Su carrera política en concreto se inició en el año 175, cuando ingresan al Colegio de Pontífices, y ya anteriormente Cómodo había recibido ante el ejército el título de Germanicus, tras el triunfo de su padre sobre los germanos. El comienzo del mandato de Cómodo como emperador fue un derivado de la política de su padre Marco Aurelio, el cual fue distinguido por la sobriedad y sabiduría. Por su parte, su hijo Cómodo no tenía ninguna afinación por la cultura o la filosofía, que guió en gran parte las meditaciones del imperio de su predecesor, por lo que sus intereses en las armas y las jabalinas eran para él más importantes, aunque en principio solo se limitaban a ser practicadas dentro del hogar imperial. Su desviación de la cultura, los objetivos anteriormente alcanzados y su completa discordancia en los quehaceres de un emperador es lo que trajo consigo la preocupación de los círculos más próximos al poder, dando rienda suelta a sus inclinaciones lejanas al gobierno y a su auténtico hedonismo. Logró alejar a los consejeros de su padre, preocupando sobre todo al Senado, quienes habían sentido un gran equilibrio en el mandato de Marco Aurelio. Se dieron cuenta que en el caso de Cómodo, este nuevo emperador estaba abandonando sus responsabilidades como gobernante, lo que trajo consigo el comienzo de una era de decadencia y caos, a causa de su arrogancia y falta de carácter. Cómodo fue el primer responsable, entre otras cosas, de ponerle fin a la época de gloria que había tenido el Imperio Romano, trayendo inestabilidad, descontento y confusión entre los círculos de mayor importancia para el poder. Este emperador creía tener una índole de guerrero o gladiador, como se le conocía, teniendo un ego tan alto que se convirtió así en megalómano, viéndose a sí mismo como la reencarnación del dios griego Hércules. Entre las primeras decisiones que tomó como emperador fue realizar un acuerdo de paz para ponerle fin a la guerra, lo que para él significó una capitulación. Para muchos otros, era un decreto de rendición. También le puso fin a su expansión fronteriza, renunciando a las plazas fuertes que su progenitor había dispuesto en territorio enemigo. Aparte de las múltiples concesiones hacia los bárbaros, también aplicó subsidios para aquellos que firmaron la paz. Su reinado estuvo marcado por el derroche, la violencia y el libertinaje, alimentando su ego y sus intereses personales desde un principio. Esto lo llevó a participar en distintos combates de gladiadores, para exhibir su fuerza, obligando al pueblo a adorarlo como un dios y autoproclamándose como el Hércules romano. También cambió el calendario, en el que cada uno de los 12 meses era una referencia explícita a su persona: Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, Exus Peratorius, Amazonius, Invictus, Félix y Pius. ¿No crees que es un exceso para su ego? Al parecer, Cómodo no pensaba así. Lamentablemente, el carácter de este débil y malvado emperador se corromperían poco a poco, lo que como consecuencia traería una catástrofe imperial, literalmente.
Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta ese momento Marco Aurelio fue un gran emperador y es venerado por muchos historiadores que lo describen como un emperador digno, sensato y de demostrada grandeza moral. Y el único reproche que tienen para él es haber dejado el futuro del Imperio Romano de este indolente y egoísta joven de 19 años, quien la historia ha juzgado de incapaz y falto de carácter, además de responsable del declive de una de las mejores dinastías que gobernó Roma, la de los Antoninos. Cómodo fue el último de los emperadores antoninos, pero su política no tuvo nada que ver con el reinado de sus predecesores. Sus predecesores habían mantenido consigo la estabilidad y prosperidad del imperio. Esto gracias a la labor de 5 emperadores que ascendieron al trono por elección, y no a causa de la consanguinidad. Esto debido a que ninguno de ellos tuvo descendencia, y tuvieron la oportunidad de escoger a un sucesor en virtud de sus méritos. Cómodo no obtuvo en heredad nada de la ética laboral de su padre, y por esta razón encontraría tediosa la vida gubernamental. Algunos creían que esto demostraba que era ilegítimo, debido a los supuestos amoríos de su madre. Gracias a sus excesivos deseos de placer, fue víctima de numerosos engaños por parte de múltiples servidores a lo largo de su reinado. Uno de ellos, y el más notorio, fue el comandante conjunto de la Guardia Pretoriana, Tígido Perino. Este hombre aprovechó la considerable vulnerabilidad del inocente emperador para acercarse y conseguir así un gran poder gubernamental, algo que le fue permitido por Cómodo para poder perseguir otros intereses. Luego de que Cómodo se negara a aparecer en público, el papel del Perineo fue el comandante conjunto de la Guardia Pretoriana, Tigidio Perenio. Este hombre aprovechó la considerable vulnerabilidad del inocente emperador para acercarse y conseguir así un gran poder gubernamental, algo que le fue permitido por Cómodo para poder perseguir otros intereses. Luego de que Cómodo se negara a aparecer en público, el papel de Perenio comenzó a tomar importancia, convirtiéndose así en el chambelán y mensajero directo del emperador. Pero la ambición y deseos de poder lo llevaron a convencerse a sí mismo que podía tomar verdaderamente el papel de emperador, llegando incluso a conspirar para acabar con el emperador y preparar a sus hijos para la sucesión. Gran error, ¿no lo crees? Ya que luego de esto fue filtrada esta información al emperador Cómodo por parte de Cleandro, un antiguo esclavo y miembro de la casa imperial, lo que dio fin a los deseos codiciosos del hombre, trayendo la ejecución inmediata de su vida y la de sus hijos. Luego de esto, un nuevo Cómodo apareció en público, vistiendo una capa hecha con piel de león sobre su cabeza, haciendo referencia al león de Nemea de los 12 trabajos de Hércules. Herodiano, historiador romano de la época, escribió: primero descartó su nombre y ordenó que no se le llamara Cómodo, hijo de Marco, sino Hércules, hijo de Zeus. Abandonando el modo de vestir romano e imperial, portó la piel del león y el garrote de Hércules. Erigió estatuas suyas por toda la ciudad, porque deseaba que incluso sus estatuas provocaran miedo a él. En 191 después de Cristo, luego de un gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad, incluyendo los templos de La Paz y de Vesta, Cómodo aprovechó la oportunidad para reconstruir Roma por completo y la renombró como colonia Lucia Agnia Colmodiana. Fue entonces cuando se declaró refundador de la ciudad y decidió cambiar los nombres de los meses con la finalidad de inmortalizar su nombre. Pero eso no es todo, sino que también renombró a las regiones con el nombre de Conmodianae, junto a la flota que importaba granos procedente de África, Alexandria Conmodiana Togata. Luego el Senado con el nombre de Senatus Conmodianus Fortunatus, sin dejar a su palacio y los habitantes de la ciudad de Roma, con el nombre de Conmodianus, y al día en que se promovieron estas reformas con el nombre de Dies Conmodianus. También participó en diferentes luchas de gladiadores, contra lisiados y diferentes bestias como elefantes, hipopótamos y tigres, para celebrar el renacimiento de la ciudad. Su concubina Marcia y su nuevo chambelán Quinto Emilio Leto se dieron cuenta de la gravedad del sistema impuesto por este demente emperador. Intentaron disuadirlo de sus ridículos planes, pero Cómodo se enfureció y amenazó con sumarlos a la lista de los ejecutados. Así que se confabuló un plan para exterminarlo. Marcia estaba acostumbrada a llevarle una copa de vino antes de su baño, aunque esta vez
Su bebida venía mezclada con veneno. Sin embargo, el veneno falló. ¿Será cierto que mala hierba nunca muere? Al percatarse de la situación, Narciso, quien era luchador profesional, entró a la sala y dio fin a la historia que desdicharía todo el legado romano. Cómodo fue enterrado en el mausoleo de Adriano, y esto trajo el final de la era de los Antoninos y comenzó intensamente el declive de la era romana. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscríbete para no perderte nada de lo que tenemos para ti.